Hoy vamos a estar conversando sobre SOVI, la solución que tiene Stradata que se refiere al sistema online de vinculación inteligente. La idea es que con esta solución podamos ayudarlos a transformar digitalmente a las compañías. En general, nuestras empresas hoy están con procesos manuales basados en papel que generan tiempos de respuesta muy altos. ¿Por qué nos generan tiempos de respuesta muy altos? Porque mientras el cliente final diligencia el formulario, si tiene que firmarlo, si tiene que traernos documentos adicionales mientras vaya a hacer la consecución, eventualmente si los puede escanear o los puede enviar y nos trae toda esa información, nosotros la recibimos y tenemos que empezar al interior de la organización a procesarlo. Entonces, eso hace que dependiendo de si la persona se encuentra, si no se encuentra en el momento en que había que entregárselo y firmar, hace que los tiempos se puedan dilatar mucho y que además haya un alto consumo operativo. La gente se está gastando su tiempo no en las labores propias de análisis o para las que fue contratado, sino que en muchas ocasiones yendo de un lado para el otro con la información y con la documentación que les requerimos. Esto también hace que haya una falta de trazabilidad en el momento o el ciclo que se está viviendo con el proceso. Muchas veces el cliente no se entera cómo está su proceso. Recibimos llamadas todos los días, día por medio, en las semanas, dependiendo de nuestros tiempos de respuesta, para saber en qué está. Cuando uno no tiene forma de comunicarle al cliente, mire, su solicitud fue recibida, la estamos pasando al área de corroboración, estamos pasando al área de créditos, se está haciendo la evaluación, se está generando todos esos tipos de pasos que hay al interior de nuestra organización, porque así funciona nuestro proceso, el cliente no se está dando cuenta. Entonces es muy importante también que él lo sepa para que también esté más tranquilo en cuanto va al proceso y que no hay nada malo con el tiempo que se está trabajando. En algunas ocasiones también, disculpa allí por el cambio, tenemos temas de incumplimiento en temas normativos sobre cómo se maneja la confidencialidad de la información. Muchos de los formularios de la documentación que se anexa se quedan encima de escritorios donde pueden estar expuestos a que cualquier persona los vea, les tome una foto, haga un mal uso de esa información. Entonces ese tema es un tema que es bien importante de revisarlo. Los temas que tienen que ver con la custodia física, donde en ocasiones no tenemos personas que sepan cómo se maneja esta información, que no pueden no tener el cuidado o que no tenemos una forma correcta de hacer el almacenamiento de esta información, nos puede generar algunos inconvenientes. Y finalmente, cuando tenemos todo esto manual, cuando necesitamos que esto ingrese a nuestros sistemas para empezar a hacer los cobros, para emitir facturas, para lo que sea que necesitemos hacer, pues nos toca hacer una redigitación, de pronto no solo en uno, sino en 2 o 3 sistemas, en un CRM, en un ERP, y eso nos puede generar un alto margen de error porque cuando hay redigitación, pues corremos ese riesgo. Como todas las soluciones que tenemos en Stradata, que ustedes la mayoría ya conocen, esta solución también es una solución basada en tecnologías de la cuarta revolución industrial, que involucran temas de inteligencia artificial, temas de analítica que son muy importantes, scrapping, muy enfocados a los temas de innovación y co-creación. Es decir, nosotros ponemos una base muy grande de lo que ya debe ser la solución, pero finalmente son ustedes los clientes finales los que deciden cómo se personaliza para que se ajuste a los procesos que ustedes necesitan. ¿Cuál es la propuesta entonces que nosotros traemos? Nosotros traemos o les proponemos entregar una vinculación y actualización digital de datos 100% en línea. Con la situación que hoy estamos viviendo, el consumidor con el que nos enfrentamos ha cambiado. Ya sus hábitos de consumo han cambiado, ya se acostumbró a que no tiene que todo hacerlo presencialmente, ya sabe que se pueden hacer muchas cosas de manera remota y si no tiene que ir a nuestras oficinas, no tiene que programar un envío, no tiene que requerir sellos físicos o firmas, pues él ya se acostumbró a eso y va a querer probablemente seguirlo haciendo porque eso le va a generar unas comodidades. Eso quiere decir que la primera experiencia del cliente con nosotros como organización cambió, pero tiene que seguir siendo una experiencia grata. El cliente tiene que sentirse igualmente acogido, tiene que sentirse en todo momento incluido dentro del proceso. Entonces,
La experiencia debe ser muy intuitiva, no debemos estar solicitando un montón de información. En la medida en que sea posible, debemos optimizar la información, los campos, los formularios que tiene que diligenciar, inclusive y teniendo en cuenta los diferentes tipos de clientes que tienen contacto con nosotros. De pronto, personas que son menos tecnológicas, pues hay que pensar en ellos y tratar de que la experiencia siga siendo agradable. Esta nueva forma de conectarnos con los clientes, de entregar servicios, también genera nuevas formas de amenazas. Si ya teníamos algunos tipos de amenazas en cuanto a temas de fraudes, suplantaciones, pues obviamente al no tener inclusive la persona presencial, en algunas ocasiones se puede incrementar. Entonces también tenemos que tener en mente todos estos temas para que no vayamos a empezar a tener problemas asociados por no haberlos pensado anteriormente, que no son porque el tema digital no funcione, sino que también hay que tener igualmente estos temas en cuenta cuando se están trabajando. Inclusive vamos a favorecernos teniendo en cuenta que ya no vamos a tener el sesgo de las personas, que podemos hacer que los campos que para nosotros como organización son importantes sean diligenciados de manera obligatoria, no simplemente que se lo salten en el formulario y que eventualmente quien lo revisó no cayó en cuenta de eso y que nos quedamos sin alguna información que puede ser muy importante para el manejo de la información que vamos a tener. Entonces, ¿cómo trabaja Sobi? ¿Por qué estamos hablando de una vinculación inteligente? ¿A qué llegamos con este tema? Básicamente, y como fue concebido Sobi, es una plataforma que fue creada para adelantar procesos de Know Your Customer o Know Your Client, que también se puede enfocar también inclusive a proveedores o a los terceros con los que tenemos que trabajar. Puedo trabajar clientes, proveedores, terceros, y básicamente para cumplir con la recomendación 10 del GAFI. Todos los atributos que nos guían en la identidad digital, donde tenemos un formulario electrónico, donde buscamos que haya una verificación contra listas, que podamos generar modelos de scoring dependiendo del producto con el que estemos trabajando, y todos aquellos que ustedes quieran incluir, segmentación, todos ellos. Básicamente, ¿para qué? Para que yo pueda tomar decisiones midiendo lo que sucede en los procesos, en dónde está el proceso, cuáles son las demoras que estoy teniendo, inclusive cuellos de botella, que pueden venir de parte del cliente, puede ser inclusive las propias áreas dentro de la organización o algunos procesos iniciales. Entonces, vamos a revisar, vamos a recorrer muy rápidamente un proceso tipo de vinculación. Probablemente en algunas organizaciones haya pasos más, pasos menos, pero digamos que en términos generales trabajamos con 3 actores principales. Los clientes o proveedores, que son los que inician el proceso, es decir, expresan su voluntad de tener relación con nosotros. Luego tenemos el SOBI, que viene siendo el orquestador, es el que se encarga de manejar todo el proceso y articular cuáles son los pasos que se van manejando. Y tenemos el backend o un segundo nivel dentro de nuestras organizaciones, los que vamos a realizar las labores de análisis, de revisión de información, que al final determinamos si hay o no hay una probabilidad de tener una relación con esta contraparte. Entonces, arrancamos con un proceso inicial de diligenciamiento de formularios, donde capturamos información importante para lo que nosotros estamos trabajando, ya sea una persona natural, una persona jurídica. Se pueden adjuntar los documentos que para nosotros son importantes tener soporte, cámaras de comercio, estados financieros, todos esos que normalmente hacemos la solicitud. Cuando ya el usuario ingresa esta información inicial en ese formulario y adjunta los documentos adicionales, Sobi va a realizar un proceso de validación inicialmente contra listas de control. Inclusive yo podría cambiar un poco el proceso, pensar y decir, bueno, no le voy a pedir toda la información, sino que al inicio le pido el documento y el nombre y el apellido para hacer una primera validación, y dependiendo de cómo me salga esa validación, empiezo a pedirle mayor información. El proceso es muy versátil y se puede acomodar de acuerdo a lo que querramos hacer. Yo hago entonces la validación contra listas de control, puedo ejecutar modelos de scoring, de riesgo, de segmentación, los propios que ustedes tengan dentro de su organización, o los podemos nosotros crear dentro de la misma herramienta sin ningún inconveniente. Después de haber hecho esta ejecución, entonces revisamos, bueno, ¿hubo alguna novedad o no? Es decir, ¿hay algo extraño en los resultados que requiera un doble clic y que lo revisemos? Entonces, cuando eso sucede, lo pasamos
al interior de nuestra organización para revisión. Si apareció en alguna lista que de pronto no es vinculante, pero que eventualmente podría generarnos algún tema, si de pronto el modelo de scoring no resultó con una buena puntuación, todo ese tipo de cosas las podemos pasar al interior de nuestra organización, revisarlas y con base en eso tomar la decisión de si hacemos la vinculación o no la hacemos. Igualmente, si vamos a hacer la vinculación o si no hubo ninguna novedad, es decir, no hubo reportes en lista de control, el modelo de scoring salió bien, procedemos a hacer el almacenamiento de la información, de los datos que se llenaron en el formulario y el almacenamiento de los datos adjuntos en un gestor documental. Y en los diferentes sistemas que tengamos dentro de nuestra organización, lo que necesitemos actualizar. Y luego se le envía una notificación al cliente final a su correo electrónico indicándole si hubo o no hubo éxito en la vinculación y cuáles son los pasos que se van a seguir con eso. ¿Listo? Un proceso más o menos similar puede suceder cuando hacemos una actualización. Los actores son más o menos los mismos. Lo que pasa es que probablemente en este proceso, la actualización, el inicio del proceso surja por una propia necesidad de nosotros como organización, de actualizar la información de nuestros clientes, de nuestras contrapartes. Estamos ya iniciando procesos de facturación electrónica donde tener la información veraz desde el punto de vista del cliente o de la contraparte a quien le voy a facturar o a quien le voy a enviar la documentación que necesita hacer, pues es muy importante para evitar errores. Entonces, probablemente este proceso va a salir desde nuestra parte y va a ser mucho más masivo. Es decir, yo no voy a hacer un día un cliente, otro día otro cliente, otro día un proveedor. Yo lo que hago es que hago generaciones masivas. Y aquí tenemos un punto muy importante porque arrancamos utilizando la información que ya tenemos en la organización, pero vamos a hacer un envío a nuestros clientes de un correo electrónico para que ellos puedan ingresar al enlace. Los correos llegan desde el correo electrónico del contacto que el cliente tiene de nosotros. Es decir, si yo lo voy a enviar, el correo llega desde el correo de Ana María Ramírez. No es un correo que de pronto pueda generar alguna inquietud, sino que es un correo desde la organización. Dentro de ese correo está la URL que va a ser revisada con los criterios de seguridad que tenga cada organización, que no se pueda reenviar, que tenga una vigencia el enlace por decir algo, ese tipo de cosas para mayor seguridad de los clientes. Y de ahí en adelante el proceso es muy similar. Una vez el cliente ingresa al enlace, pues va a desplegarse un formulario para que pueda actualizar la información. Yo puedo definir cuáles son los campos que puede cambiar y cuáles no. Y dependiendo de la información que cambie, va nuevamente a iniciar un proceso de validación. ¿Por qué? Porque si me cambió el representante legal, si hay nuevas personas dentro de la sociedad, toda esa información, o si cambió de una jurisdicción, entonces todo eso lo tengo que volver a evaluar para saber si este cliente con estas modificaciones sigue siendo susceptible de manejar el producto o el ofrecimiento que yo le estoy generando. Y ahí también pues se genera algo muy similar, es decir, puedo saber si hay alguna novedad, pasarla nuevamente al segundo nivel para que la revise. Si no, y en todo caso, cuando yo he decidido que continúo con la información, debo hacer la actualización en los propios sistemas, nuevamente, CRM, ERP y todos esos. Y al final, pues le genero también una notificación al cliente para que sepa en qué va su proceso. Entonces, digamos que es algo similar, pero digamos, tiene unos leves cambios. Igualmente, como les digo, se puede adaptar a lo que ustedes tengan dentro de la organización, a su propio proceso y no de manera contraria. En el tema de manejo de listas de control, pues ustedes ya conocen nuestras soluciones, la mayoría de ustedes han tenido algún contacto o están trabajando con el Strata Search, entonces van a tener una gran ventaja porque ya ustedes no van a tener que generar un costo adicional por hacer esas consultas, simplemente van a poder hacer inclusive la utilización de los mismos usuarios del acceso que ya tienen hoy en día. Y para aquellos, por ejemplo, que tienen la edición especial, pues ya tenemos incluidos en este momento la lista de PEPs internacionales. Entonces, con mayor razón, pues van a poder tener toda la información dentro de un mismo sistema para trabajar. ¿Cuál es la otra corroboración que nosotros hacemos y que le genera una gran credibilidad a este tema? Cuando uno tiene un formulario, pues uno firma el formulario de su puño y letra y pues ahí está el formulario impreso con mi firma que dice que yo acepté esas condiciones o que yo tengo un contrato con usted. En el mundo digital tenemos la misma opción, exactamente. O sea, tenemos una forma de corroborar
que la persona con quien estoy haciendo el trato es la persona que dice ser. Yo puedo tener una firma electrónica certificada, que es la que comúnmente nosotros trabajamos, donde tengo la firma digital por un ente certificador, por un tercero de confianza, que es como se llama en este momento. Tengo 2 o más factores de autenticación e inclusive genero un documento con una estampa de tiempo. Aquí tenemos que involucrar al área jurídica de nuestra organización para que ellos, que son los que conocen la naturaleza de nuestro negocio, nos puedan decir cuál es la criticidad o el respaldo legal que vamos a necesitar para no incurrir de pronto tener demasiado o tener muy poco de lo que necesitamos. Y digamos que como esta es una herramienta de gestión, al final de todo, pues vamos a manejar unos procesos, vamos a tener unas vinculaciones, actualizaciones. La idea es que también tengamos gráficamente unos reportes que nos indiquen cómo va funcionando nuestro proceso, qué cantidad de vinculaciones tenemos, en qué estado se encuentra, los tipos de personas, si son jurídicas, si son naturales, los scores, de pronto si estamos trayendo muchas personas con nivel medio alto o alto de riesgo, las actividades económicas, inclusive los comerciales o las personas al interior de la organización que están a cargo de estos procesos. Entonces, digamos que es muy importante también para poder tener control de lo que está sucediendo.